Hola, ¿qué tal? Solo quería avisarte que este fanfic no es mío. Los enlaces están en la descripción. Destino capítulo 3. La caja de Pandora. El punto de vista de Ronald Weasley. Ron no durmió mucho esa noche. Dio vueltas en la cama. Y el poco sueño que consiguió fue interrumpido por terribles pesadillas de ojos fríos y vacíos y repugnantes gorgoteos. Esas pesadillas lo habían dejado conmocionado y bañado en sudor frío. Finalmente, Ron dejó de dormir y se levantó de la cama. Caminó de un lado a otro por su habitación un rato y luego miró por la ventana. Todavía estaba oscuro, pero sabía que era tarde. Salía sigilosamente de su habitación y bajó a tomar agua fría, evitando con cuidado las partes más sensibles del suelo de la madriguera. Echó un vistazo al reloj de la cocina. Eran poco más de las 4 de la mañana. ¿Papá se levantará pronto para trabajar? Debería conseguir lo que vine a buscar y volver rápido. Y eso fue lo que hizo. Una vez de vuelta en su habitación, sintió que su miedo se intensificaba. Era casi la hora, sus manos habían empezado a temblar de nuevo y, por mucho que las apretara en puños, no dejaban de temblar. Así que decidió ignorarlas. Tenía un plan que hacer y preocuparse por él. Ron pasó las siguientes 3 horas planeándolo. Al final, su plan era simple. Le pediría, incluso le rogaría, a su madre que le permitiera ir a la residencia Lovegood en cuanto terminara el desayuno. Quería llegar antes del mediodía. Entonces pasaría el rato con Luna y tal vez incluso haría todo lo posible por mantener a la señora Lovegood fuera de su laboratorio. No quería que sospechara de él. Por si acaso sus visiones eran producto de su imaginación. Si no podía mantener a la señora Lovegood alejada del laboratorio, se excusaría de Luna alrededor de la 1:15. Le diría que necesitaba usar el baño para que no lo siguiera escaleras abajo desde su habitación. Luego buscaría a la señora Lovegood y, si ella empezaba a bajar a su laboratorio, intervendría. No sabía cómo convencerla de que le creyera. Pero sabía que estaba dispuesto a compartir sus secretos si eso significaba que ella viviría. Si eso significaba que Luna no la encontraría. Sus pensamientos se dirigieron a Luna. La conocía desde que tenía 6 años. Ginny se había hecho amiga de ella y la había conocido cuando las niñas estaban pasando la noche en la madriguera. Le había cogido mucho cariño con los años e incluso había empezado a verla como a una hermana, igual que Ginny. Y ahora ella lo necesitaba. Aunque no lo supiera, sus dudas sobre sus habilidades ni siquiera se le cruzaron por la cabeza al pensar en Luna. Tengo que triunfar. Tengo que protegerla. El olor del desayuno lo sacó de sus pensamientos y su estado de ánimo sombrío. Aquí vamos, Ron, esto es todo. Se puso la ropa del día y bajó las escaleras. Lo recibió la imagen de su madre poniendo platos de comida en la mesa. Huevos con tocino. Mis favoritos. Había notado una nueva tendencia en los últimos días después de su visión de la señora Lovegood. Su familia ya no lo trataba como si fuera Ron, su padre. Pasaba todo su tiempo libre con Ron, hablando con él sobre su día y contándole historias absurdas sobre muggles. Su madre le preparaba su desayuno, almuerzo y cena favoritos todos los días. Lo mimaba constantemente y lo abrazaba fuerte cada vez que lo veía. Y cuando su madre lo veía estudiando o corriendo, fruncía el ceño y se alejaba rápidamente. Ginny estaba posesiva como siempre, así que eso no era muy diferente. Al principio, la atención extra fue genial. Ron estaba encantado, pero en los últimos días se había sentido incómodo. No entendía bien por qué, pero simplemente lo hacía. ¿Por qué se comportaban así? Buenos días, mamá. Saludó Ron con falso entusiasmo. Su madre se giró y le sonrió radiante. Buenos días, cariño, lo arrulló y se acercó a abrazarlo. ¿Otra vez? Él le devolvió el abrazo, por supuesto. Pero no pudo expresarlo con el corazón. ¿Cómo está mi pequeño esta mañana? Horrible. Me siento bien. Mamá mintió. Se sentó en su silla y empezó a servirse algo de comida. Solo puso un poco porque no tenía hambre.
lo cual no le sentaba bien. La comida es algo que me encanta tanto como a mi familia. Bueno, quizás sea exagerado, pero ahora mismo ni siquiera quería comer. Quería ir a casa de los Lovegood. Su madre lo notó, pero no dijo nada y volvió a su trabajo en silencio. Terminó rápidamente y le entregó su plato vacío. Ella sonrió al tomarlo y le acarició la mejilla con la otra mano tranquila. Cariño, no te presiones demasiado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo hacer lo que he hecho estos 2 años? Ahora mismo no importa. Necesito su permiso. De hecho, mamá me preguntaba si podría ir a casa de Luna hoy. Eso la hizo dudar. Es que me siento muy bien cuando estoy con Luna. Juega al ajedrez conmigo. Terminó sin convicción. Suave. Muy suave, claro. Cariño, solo coge una pizca de polvos flu del bote y pásate cuando te apetezca, dijo su madre en voz baja. Espera. ¿Funcionó? ¿De verdad funcionó? ¿Qué pasa con mamá y papá? Su madre jamás le habría dejado usar polvos flu, que son caros, después de una excusa tan floja. ¿Y ahora ni siquiera necesitaba que la convencieran? ¿En serio, qué está pasando? Llévate a Ginny, cariño, seguro que le gustará. No. Tuvo que callarse para no gritar lo primero que pensó. Tranquilo. Piénsalo bien. En realidad, mamá esperaba. ¿Ir sola? ¿Te parece bien? Su madre lo miró confundida un segundo, pero luego abrió un poco los ojos y esbozó una pequeña sonrisa. A Ron le pareció un poco espeluznante todo. Empezó con una sonrisa cada vez más amplia. Claro que sí, cariño. Luna es una chica encantadora. Se dio la vuelta y volvió a su trabajo. ¿Qué demonios está pasando con la ropa interior? ¿Apestosa de Merlín? Decidió que este misterio debía resolverse en cuanto llegara a casa. Que a su madre le diera igual que dejara a Ginny atrás le irritaba, aunque eso fuera lo que él quería. Al subir las escaleras, oyó a su madre reírse como una adolescente. Seguro que voy a averiguarlo. Pero luego, se dio una ducha rápida, y, tras pasar un rato tranquilizándose frente al espejo, bajó y se dirigió a la chimenea. De camino, intentó ser lo más sigiloso posible. Si Ginny lo veía, iría con él sin importar nada. Había llegado a comprender que su hermana sentía un poco de celos de Luna, aunque no sabía por qué. Una vez allí, miró a su alrededor lentamente para asegurarse de que estaba solo y tomó una pizca de polvos flu del bote que estaba justo encima de la chimenea. La que lo unía, dijo Ron con claridad y luego arrojó los polvos flu a la chimenea. El pequeño fuego cobró vida al adquirir un tono verde. Y Ron lo atravesó. Ron entró a trompicones en la casa de los Lovegood y se cayó al suelo tras perder el equilibrio. No pudo aterrizar. Se levantó y se sacudió la ceniza de la ropa. Era la hora de la verdad. Miró a su alrededor la extraña habitación. La primera vez que había visitado la casa de los Lovegood se había quedado maravillado. Su casa parecía una torre de ajedrez desde fuera, lo cual le había encantado de inmediato, y todas las habitaciones tenían forma cilíndrica por dentro. La casa había tenido 3 plantas. 4 ahora que conocía el laboratorio. Estaba en la cocina, que estaba en la planta baja y era accesible en cuanto se entraba por la puerta principal. La planta intermedia era la sala de estar y la habitación de arriba, el dormitorio de Luna. No sabía exactamente dónde dormían sus padres. Pero ahora mismo le daba igual. Concéntrate. Tengo que concentrarme. Echó otro vistazo rápido a la habitación, pero faltaba algo importante. ¿Dónde está la maldita puerta que da al laboratorio? Miró a su alrededor para asegurarse de no haberse perdido nada, pero no estaba. ¿Qué? Oyó pasos arriba. Eran ligeros y rápidos. Y entonces Luna entró corriendo en la cocina desde las escaleras que subían a la sala. ¿Lun? Preguntó, con voz alta y emocionada. Esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos y la saludó con la mano. Hola Luna, la saludó. Estaba aburrido en casa. Así que pensé que podríamos quedar. Luna sonrió ampliamente y corrió a abrazarlo. Él se sonrojó y se le pusieron las orejas rojas.
Aún le costaba tocarla después de la visión desnuda. Como la había llamado con tanto elocuencia, entonces ¿te parece bien que quede contigo hoy? Claro, Ron, vamos a mi habitación. Podemos jugar al ajedrez y hablar de ello. Ante eso, sonrió con sinceridad. Ella lo acompañó arriba, soltándole la mano, y, una vez en la sala, volvió a hablar. Mami, Ron está aquí y quiere pasar un rato conmigo. Casi resopló, pero se contuvo. Luna era tan linda. Sabía que se sentía sola siendo hija única porque no podía imaginar la vida sin sus hermanos. La señora Lovegood se sorprendió de ver a Ron allí y además solo. Miró a los dos niños. Radiante de alegría. Es muy dulce de su parte. Bienvenido de nuevo a casa, Ron. Me alegra tenerte aquí. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento antes de que él se sonrojara y bajara la vista hacia sus pies que se arrastraban. Ella rió entre dientes. ¡Qué bien estar! Aquí, señora Lovegood, respondió, sin dejar de mirar sus piececitos. No. No lo es. Ojalá no tuviera que estar aquí ahora mismo. Volvió a mirar a la señora Lovegood y la encontró sonriéndole con cariño. Su mirada se desvió hacia el reloj que tenía detrás. Casi las 11:30, tan cerca. La señora Lovegood notó sus ojos y se giró para ver qué miraba. Al ver el reloj, soltó una risita. Genial, ahora también se está comportando de forma extraña. Bueno, no los entretenga, apresúrense. Y Ron. Puedes llamarme Pandora. No hace falta que seas tan formal. Asintió rápidamente y Luna lo arrastró hacia su habitación. Antes de llegar al final de las escaleras, se detuvo y miró a la señora Lovegood. Señora Ladd. Se detuvo bruscamente cuando ella chasqueó la lengua. Pandora. Suena raro. ¿Dónde está el señor Lovegood? No lo vi en la cocina. Pandora. Resopló irritada, aunque con picardía. Xenophilius está de expedición para encontrar una nueva criatura peligrosa. ¿Te acuerdas, verdad? Habló de ello con tu padre. Suspiró con fuerza. Estaba trabajando en un nuevo hechizo y se suponía que me ayudaría hoy, pero ya sabes que mi marido no está. Entonces recordó su visión sobre ella y, en ella, el señor Lovegood no aparecía por ningún lado. Luna había encontrado a su madre moribunda y su padre ni siquiera estaba allí. Estaba persiguiendo a algún animal mientras su esposa moría. La idea enfureció a Ron y su rostro se sonrojó. Subió rápidamente a la habitación de Luna antes de que Pandora se diera cuenta de que algo andaba mal. Luna ya estaba preparando el tablero y tarareando una melodía que él no reconoció. Siempre tararea. Al verlo entrar, levantó la vista y sonrió radiante. «Vamos, Ron, a jugar, aunque quiero ser blanca», exclamó emocionada. Ron simplemente esbozó una sonrisa vacía y se sentó frente a ella. Habían jugado 3 partidas hasta entonces y Luna las había perdido todas. Él la trataba con indulgencia, por supuesto, pero eso no significaba que le dejara ganar. El ajedrez era su dominio, y nunca perdía en su dominio. Nunca. Luna, sin embargo, era muy atenta y le pidió que le enseñara más cosas sobre ajedrez. Es tan diferente a Jin. Si esto hubiera sido con Jin, ya habría montado un berrinche. Su hermana era una chica de carácter irascible, sin duda, como el resto de su familia. En cambio, Luna era una chica tranquila y casi tímida. Nunca entenderé cómo llegaron a ser tan cercanos. Claro, Luna, pero déjame tomar un vaso de agua rápido, dijo, y luego se levantó y bajó las escaleras. Vale, voy a volver a montar el tablero, respondió ella y comenzó su tarea. Él entró en la sala y miró el reloj. La 1:05. Faltaban 25 minutos. Sudaba bajo las axilas y también sentía las manos sudorosas. Estaba nervioso y quizás incluso un poco asustado. Tranquilo, puede que ni siquiera pase. Pandora estaba sentada en la esquina detrás de él y no la había visto. Bueno, hola Ron, dijo suavemente desde atrás con su voz alegre. Ron dio un salto y se giró como un rayo, con los ojos abiertos de par en par.
Pandora se sorprendió al principio, pero luego se preocupó. «Ron, ¿estás bien?» «Sí, sí», balbuceó mientras se relajaba un poco. «Solo me asustaste, eso es todo». Bajó la vista a sus pies. Nervioso. «Tranquilo, tranquilo. Todo está bien». Pandora miró al niño con genuina preocupación. Su madre le había enviado una lechuza al día siguiente de su abrupta salida de la cena en la madriguera la semana pasada. La lechuza le explicó que la curandera que fue a ver a Ron esa noche le había diagnosticado al pobre niño un trastorno de estrés agudo. Pandora creía que la apretada higiene de Ron había sido la causa, y sabía por qué existía esa higiene en primer lugar. Lo sabía demasiado bien. Pero al final decidió no decírselo a sus padres. No era su secreto compartirlo. «Lo siento, cariño, dejaré de andar a escondidas», bromeó. Al percibirlo, Ron se relajó por completo e incluso resopló. «Es tu casa, puedes merodear cuanto quieras», bromeó. Esbozó una gran sonrisa al verla reír a carcajadas. Al detenerse, se levantó y se acercó a Ron. Le puso sus suaves manos en las mejillas y le dio un pequeño apretón. Ron se sonrojó ante el repentino cariño que incluso la señora Lovegood le demostraba. «Asegúrate de conservar ese sentido del humor, Ron. Te ayudará a hacer muchos amigos en Hogwarts el año que viene». Dicho esto, la soltó y bajó las escaleras. Ron se quedó en silencio unos instantes después de que ella se fuera. Antes de comprenderlo, ella bajó. Merlín bajó las escaleras en silencio y miró alrededor de la cocina. La encontró de espaldas a él, de pie junto a una estufa. ¡Qué alivio! Dicho esto, regresó rápidamente a la habitación de Luna y, de camino, miró el reloj de la sala. Solo quedaban 15 minutos. Eso lo detuvo en seco. ¿Debería advertirle ahora? ¿Debería arriesgarlo todo y soltarle su secreto por si acaso? Ella estaba en la cocina preparando el almuerzo, así que tal vez no bajaría a su laboratorio en los próximos 15 minutos. ¿Dónde está la puerta de su laboratorio de todos modos? No la vi por ningún lado en la cocina. Tal vez no tenía un laboratorio. ¿Y si solo estaba loco? Eso no le trajo ningún consuelo. Así que decidió que simplemente volvería a la habitación de Luna. Y en 10 minutos se excusaría para usar el baño. Pase lo que pase, tendré que lidiar con ello. Sus manos temblaban un poco, pero lo ignoró y se dirigió a la habitación de Luna. Ella lo miró con una gran sonrisa. Pero luego su sonrisa se convirtió en una mirada confusa. «¿Por qué me mira así?» Ron empezó, pero luego se detuvo. Sí, Ron se estaba preocupando de nuevo. ¿Y si Luna sospechaba algo? ¿Dónde está tu vaso de agua? Caramba, hay alguien más idiota que yo en este mundo. Oh, me lo bebí abajo y volví a meter el vaso en... Espera. No sé dónde ponen los vasos. Solo he estado aquí un par de veces. Así que se quedó allí mirándola. Ella lo miraba fijamente. Pasaron unos segundos incómodos antes de que Luna hablara. «¿El estante?» «Sí». «¿Listos para volver?», preguntó rápidamente, esperando que su entusiasmo por jugar calmara sus preguntas. Funcionó. Ella asintió con entusiasmo y empezaron su siguiente partida. Ron contó los segundos y, cuando pasaron 10 minutos, se disculpó para ir al baño. El baño estaba en una estructura separada, como un granero, afuera, así que sabía que, al menos no lo seguiría pronto. Ron se dirigió a la cocina en silencio y al bajar, miró el reloj. «Tengo 5 minutos». Sudaba un poco más y su respiración también era un poco irregular. No había estado tan asustado desde que rompí la escoba de juguete de Fred, cuando entró en la cocina. Casi gritó de miedo. «Está vacía». «¿Dónde está?» Miró frenéticamente la cocina. Pero no había rastro de ella. Su mirada se posó en una puerta que no estaba allí cuando apareció. «Esa es la puerta del laboratorio, Merlin». Sus pies lo movieron lentamente hacia la puerta, como si estuviera poseído y ya no pudiera controlar su propio cuerpo. «No puede ser. ¿Fue real? ¿De verdad soy un vidente?
Sus ojos escocían por las lágrimas calientes y se las secó con fuerza. Sentía el pecho pesado. Como si hubiera una persona gorda sentada sobre él, sus manos temblaban más que nunca, y podía sentir su labio inferior temblar. Tengo miedo. Esto no se supone que pase. Se le revolvió el estómago al oír un fuerte grito y un golpe sordo detrás de la puerta. ¿Eso le detuvo los pies? No, señora Lovegood, por favor. Tenía que bajar. Tenía que salvarla. Pero no podía moverse. Tengo tanto miedo. Por favor, ayúdenme. Alguien. Las lágrimas caían libremente de sus ojos y sollozaba en silencio mientras miraba la puerta cerrada. ¿Por qué no podía moverse? ¿Por qué no estaba ahí abajo salvándola? Sabía por qué, pero no quería creerlo. En el fondo siempre lo había sabido. Y esa era la razón por la que no quería ser vidente. Era un cobarde. El más bajo del clan Weasley. El menos amado. El sexto hijo que estaba muy metido en algo. No era un héroe. No era un salvador. No era nada ni nadie. Cerró los ojos con fuerza cuando oyó ese miserable sonido ahogado de sus pesadillas que emanaba débilmente de más allá de la puerta. ¿Dónde está el Sr. Lovegood? Él debería estar aquí. Yo no. Yo no. En cualquier momento, Luna bajaría aquí y vería morir a su madre en sus brazos. Su amiga perdería a su madre. Nunca volvería a ser la misma. Su amiga. Su Luna. Pensó en su pequeña Jin perdiendo a su madre como Luna iba a perder a la suya y le encogió el corazón de dolor. Luna estaría sola. Ese pensamiento encendió una brasa en su pecho. Una imagen del cadáver de Fred cruzó por su mente y sintió una sacudida que le recorrió el cuerpo. No. Muévete, Ron. Muévete. Carajo, gruñó mientras se empujaba contra la puerta, que se abrió de golpe. Recuperando el impulso, bajó corriendo las escaleras y miró hacia donde yacía Pandora. ¿Maldición? Estaba allí. Igual que en su visión. Pero no había tanta sangre y aún no gorgoteaba tan fuerte. Aún tenía tiempo. Así que corrió a su lado y se arrodilló junto a ella. Ella lo miró con asombro y miedo en los ojos. Las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos y caían directamente al suelo frío y duro. Señora Lovegood, ¿qué hago? Dígame, por favor, preguntó con la respiración entrecortada. Se le quebró la voz porque no se había dado cuenta de lo apretada que sentía la garganta. Era casi como si la tuviera estirada y desgarrada. Intentó hablar. Pero un chorro de sangre espesa le brotó de la boca. Ron hizo una mueca al verlo. Movió la mano hacia la pared. Ron miró enseguida en esa dirección y abrió los ojos como platos. ¿Qué es eso? ¿Cómo no lo vi? Estaba mirando un círculo dibujado con tiza blanca, rodeado de letras extrañas que no reconoció. Pandora intentó hablar de nuevo. Pero cada esfuerzo que hacía le hacía sangrar más por la boca y la nariz. Cuando Ron la miró, vio que tenía los ojos cerrados con fuerza, lo que le hacía brotar gruesas lágrimas de las comisuras. Tiene dolor. Tengo que hacer algo. Presa del pánico, se levantó y se acercó rápidamente al círculo. Parecía una protección. La voz de su hermano mayor, Bill, resonó en su mente, proveniente de las pocas lecciones que Ron había recibido. Le decía que para romper el hechizo de una protección desplegada había que romperla físicamente. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Buscó algo afilado para rascar la tiza de la pared, pero no encontró nada. ¿Bromeas? Nada. Pandora tosió, y el sonido húmedo y blando de la sangre, saliendo a chorros y cayendo al suelo, lo hizo girarse bruscamente y mirarla. ¿De verdad va a morir? Yo. ¿Qué se supone que debo hacer? Su pánico alimentaba su miedo y lo llevaba a un colapso total. Le temblaban tanto las manos que empezaban a dolerle. Mis manos. Mis uñas. Una idea loca le cruzó la mente y la ejecutó sin pensarlo dos veces. Corrió de vuelta a la pared y empezó a arañar el círculo con las uñas. Arañaba con ambas manos y ponía toda su fuerza. No dolió. Como esperaba. La tiza se desprendió, y cuando el círculo se rompió, oyó un extraño zumbido.
El círculo y las letras que lo rodeaban brillaron con intensidad en parpadeos. Y luego volvieron a aparecer tiza blanca. Oyó a alguien respirar hondo detrás de él y luego toser con fuerza. Volvió a oír ese repugnante y húmedo chapoteo y le provocó un escalofrío en la espalda. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al lado de Pandora. No sabía por qué, pero se acercó y le puso las manos en las mejillas. Igual que Luna de hospital. Gimió como si todavía le doliera mucho. ¿Por qué no lo hice yo antes? Asintiendo bruscamente, corrió de vuelta a la cocina, y cogió una generosa cantidad de polvos flu del bote junto a la chimenea. Debería llamar por la reflu y dejarles abierta. Sí, eso funcionará. Respiraba con dificultad y le ardían los pulmones. Hospital San Mango, gritó. Y luego arrojó el polvo a la chimenea. El fuego ardió verde y metió la cabeza en la chimenea. Observaba una habitación blanca y una mujer se acercó rápidamente. ¿Cómo puede ser? Empezó. Pero Ron la interrumpió inmediatamente. Por favor, tienen que ayudarme. Está sangrando mucho y creo que le duele mucho. El volumen de voz de Ron y su rostro aterrorizado sobresaltaron a la mujer. Pero al instante recuperó la compostura. Por favor. Salgan del fuego y despejen el camino. Ahora. Ron se impulsó y retrocedió unos pasos. El fuego seguía ardiendo en verde, lo que indicaba que el canal seguía abierto. Ven, date prisa. Ron, ¿qué pasa? La voz de Luna resonó suavemente tras él. ¿Temblorosa Luna? Me olvidé de Luna. Se giró rápidamente y, al hacerlo, ella gritó y se apartó de él. ¿Qué? Ron, estás herido. ¿Yo? Bajó la mirada y se le heló la sangre. Su ropa estaba cubierta de sangre. Estaba resbaladiza y mojada. Y mirarla le revolvió el estómago. La chimenea rugió y se giró para mirar. 2 hombres y la mujer que había visto atravesaron el fuego. Uno a uno. ¿Dónde está la víctima? Preguntó uno de los hombres. Está ahí abajo. Dens prisa, por favor. Ron señaló la puerta mientras gritaba las instrucciones. Los hombres se echaron a correr escaleras abajo mientras la mujer se acercaba a Ron. Él la miró. Tenía un rostro joven y bonito, y Ron se preguntó si sería una medibruja. Vestía túnicas blancas, así que quizá lo fuera. ¿Puedes decirme qué ha pasado? Cualquier cosa que se te ocurra, por favor. Dijo con un tono claro y directo. Así que Ron le contó lo del círculo con las letras raras y que lo había arañado y roto la protección. No se le ocurrió mencionar cómo lo había arañado, solo que lo había hecho. Ella escuchó atentamente y cuando terminó le dijo que se sentara con Luna. Así que se acercó a Luna, que temblaba, y le sujetó la mano izquierda. En ese momento, los 2 hombres volvieron a subir apresuradamente y muy cerca de ellos estaba Pandora en una camilla flotante con los ojos cerrados. Su piel estaba pálida como un fantasma. Se dirigieron directamente a la chimenea y la atravesaron junto con Pandora después de decirle algo a la medibruja que Ron no entendió. Mamá. Gritó Luna y corrió hacia la chimenea, seguida inmediatamente por Ron. Pero la medibruja los detuvo y les agarró las manos. Suéltame, chilló Luna. SHHH, están bien, ustedes 2, su madre estará bien, susurró, arrodillándose a su altura. Luna intentó resistirse, pero la mujer le habló suavemente, diciéndole que todo estaría bien. Cuando Luna se calmó un poco y empezó a llorar desconsoladamente, la mujer soltó la mano de Ron y la abrazó. Tranquila, pequeña, susurró. Tu hermano salvó a tu madre. Fue muy valiente, así que tú también debes serlo. Tranquila, todo va a estar bien. Mientras la mujer consolaba a Luna, Ron simplemente se quedó allí mirando la chimenea. La cabeza le daba vueltas y sentía náuseas. El vómito le subía a la garganta. Pero logró tragarlo. Los latidos de su corazón eran como tambores retumbantes en sus oídos. Los dedos le dolían tanto que ya no podía contener las lágrimas. Cayó de rodillas y se dobló, encorvándose. Se metió las manos entre las rodillas y el pecho y empezó a llorar de dolor. Me duele muchísimo. Al notarlo,
La medibruja se giró hacia Ron y le preguntó qué le pasaba a mí. Quebró la voz al oír un sollozo que le atravesó la garganta. Me duelen las manos. La medibruja se acercó rápidamente y le pidió que se las mostrara. Así lo hizo. La oyó jadear y cuando alzó la vista para ver su rostro con lágrimas en los ojos, se sintió un poco confundido. La mujer tenía los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. ¿Tus uñas? ¿Con eso rascabas la sala? Su voz sonaba un poco temblorosa. Él asintió y volvió a sollozar. El dolor era insoportable. Luna seguía llorando. Pero al menos no tan fuerte como antes. La medibruja se acercó a Ron y lo levantó como si fuera un bebé. Luego le dijo a Luna que la siguiera mientras se dirigía a la chimenea. Atravesaron la reflu y otra oleada de náuseas azotó a Ron. Esta vez no pudo contener las náuseas y vomitó sobre la medibruja. Sin embargo, ella no dejó de moverse. Ni un segundo. Su visión empezaba a oscurecerse. Estaba tan cansado. Solo necesito dormir. Solo unos minutos. Entonces se hizo de noche. La siguiente vez que Ron despertó, estaba en una habitación blanca desconocida. Su vista aún estaba un poco aturdida y tenía la garganta seca como papel de lija. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Su padre y Ginny dormían a su derecha, en un pequeño sofá no muy lejos de su cama. Ginny estaba acurrucada a la derecha de su padre. Intentó llamarlos, pero su boca solo emitió un sonido bajo y quebrado. Intentar hablar le dolía la garganta. Agua. Necesito agua. Miró a su izquierda y encontró un vaso de agua en la mesita de noche justo al lado de su cama. Se estiró para cogerlo y le dolía el cuerpo por el repentino movimiento. Logró coger el vaso y llevárselo a los labios. Tomó grandes tragos de agua y se lo bebió entero. Ya sentía la garganta muchísimo mejor. Volvió a dejar el vaso en la mesita de noche. Pero sus manos ligeramente temblorosas hicieron que el vaso hiciera un ruido fuerte al tocarla. Mierda. Miró a su padre para ver si había despertado a su padre y a Ginny por error. Ginny seguía dormida, pero su padre no. En cambio, su padre lo miraba con una sonrisa muy triste. Ron notó que los ojos de su padre brillaban. ¿Son lágrimas? Su padre acercó lentamente a Ginny sin despertarla y se levantó del sofá. Entonces, el patriarca Weasley se acercó a una silla libre y la acercó a la cama de Ron. Hola, papá, graznó Ron. Su padre seguía sonriendo mientras se sentaba en la silla junto a su cama. Entonces, su padre extendió la mano izquierda y puso la derecha de Ron sobre la suya. Hola, hijo, dijo Arthur con voz suave y tranquila. Su padre le apretó la mano. Me alegra mucho que por fin hayas despertado. Por fin. ¿Cuánto tiempo dormí? La voz de Ron estaba mejorando y ya no le dolía hablar. 2 días enteros. Dani, estábamos muy preocupados. Su padre soltó una risita y se frotó los ojos con la mano libre. Ron no pudo evitar notar que su padre lo miraba con mucho cariño. Papá, ¿qué te pasa? Te ves triste. No estoy triste, Rani. La voz de su padre se alzó un poco más. Estoy muy orgulloso de ti. Hijo, muy orgulloso. Orgulloso de mí. Ron le dio un vuelco el corazón. Sus últimos recuerdos, antes de desmayarse, volvieron a inundarlo, señora Lovegood. ¿Papá es la señora Lovegood? Su padre lo hizo callar suavemente y entonces la sonrisa regresó al rostro de Arthur. Va a estar bien. Ron, los sanadores han confirmado que está estable y recuperándose. Ron soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Todo su cuerpo se derritió y volvió a recostar la cabeza. Lo logré. ¿De verdad lo logré? La salvé. Cambié el futuro. ¿Puedo cambiar el futuro? Una risa de alivio escapó de su garganta. Las lágrimas le inundaron los ojos y se las secó rápidamente con la mano libre. ¿Puedo salvar a Fred? Nunca había estado tan feliz como en ese momento. Su padre le apretó la mano de nuevo. Ron. Lo hiciste muy bien. Fuiste tan valiente.
Nunca me he sentido tan orgulloso como ahora. Sus palabras lo significaban todo para Ron y lo llevaron al límite. Lloró durante los siguientes 10 minutos mientras su padre se subía a la cama y lo abrazaba. Arthur se mecía lentamente, murmurando palabras de consuelo para su hijo, su valiente hijo, que se había arrancado las uñas para salvar la vida de otra persona. ¿Sabes qué pasó, papá? Ron por fin pudo hablar de nuevo, pero su voz estaba ronca por el llanto. Había llorado de alivio, de alegría y de miedo durante sus últimas horas de vigilia. Su padre lo había llamado valiente, pero él no se sentía valiente. Se había sentido tan indefenso y débil en sus últimas horas de vigilia. No quería volver a sentirse así nunca más. Hijo, eso no importa. Papá, por favor. Dímelo, por favor. Necesito saberlo. ¿Luna está bien? ¿De verdad va a sobrevivir la señora Lovegood? Su padre guardó silencio antes de soltar un profundo suspiro. Sí, hijo, Luna está bien. Y sí, la señora Lovegood también estará bien. Su padre hizo una pausa, pero continuó tras un breve instante. Pandora intentaba crear una nueva protección. Hijo del hechizo fracasó y empezó a drenar su núcleo mágico para alimentarse. Cuando los sanadores la trajeron, su padre se detuvo de nuevo, pero continuó cuando Ron lo miró. Hijo, tenía quemaduras graves en la mayoría de sus órganos internos. También sufrió una hemorragia interna importante. Si hubieras actuado incluso un minuto tarde, estaría muerta. Los ojos de Ron se abrieron de par en par al oír eso. Había sido tan justo. Sintió que la vergüenza lo invadía al recordar cómo se había quedado paralizado en la puerta, cómo se había quedado allí llorando como una niña pequeña mientras la señora Lovegood agonizaba. Dudé tanto tiempo. Ella sufría mientras yo me quedaba allí, sintiendo el ánimo sombrío de su hijo. Arthur lo abrazó con más fuerza y besó la cabeza de Ron. Escúchame, hijo, y escúchame bien. ¿Salvaste la vida de alguien? Te arrancaste las uñas para hacerlo. Es una de las cosas más valientes que he presenciado. La voz de su padre era firme, pero reconfortante, de una forma extraña. Nunca dudes de tu valentía. Ronald, no te atrevas a dudarlo. Demostraste más coraje que la mayoría de los hombres que he conocido en mi vida. No podría estar más orgulloso, como padre de ti. ¿Entiendes, hijo? Ron asintió. Volvía a tener lágrimas en los ojos, pero no sabía por qué. ¿Era alegría por el amor que su padre le demostraba o era vergüenza de que su momento de debilidad casi hubiera costado la vida a una mujer? Ron no quería saber la respuesta. Al menos todavía no. A la mañana siguiente, la habitación de Ron estaba llena de Weasleys. Todos habían venido al hospital a visitarlo desde Hogwarts, y en el caso de Bill, desde Egipto. Ginny saltó a su cama en cuanto despertó y no se separó de él ni un segundo. Su madre había dicho prácticamente lo mismo que su padre, salvo que le había dicho que era un Gryffindor de pies a cabeza. Percy se preocupó al principio, pero al darse cuenta de que Ron estaba sano y salvo, derramó algunas lágrimas y lo abrazó durante un minuto entero. Esto sorprendió a todos, ya que Percy nunca perdía el control de sus emociones de esa manera. Los gemelos también eran sorprendentemente amables y cariñosos. Admitieron con mucho orgullo que Ron era un héroe. De verdad, lo que hizo que Ron sonriera y riera. Cuando le pidieron que les enseñara las uñas, se decepcionaron un poco al ver que ya estaban curadas mágicamente. Charlie lo había llamado un cabrón duro, lo que le había valido las miradas de disgusto de sus padres y las risas de los hermanos. Pero de todos los hermanos Weasley, nadie estaba más orgulloso que Bill. Que Ron hubiera usado una lección que Bill le había enseñado pensando que era solo una fase que estaba atravesando para salvarle la vida a una mujer, lo había dejado sin palabras. No pudo evitar besarle la cabeza a Ron mientras se reía de la resistencia que oponía a su hermano. Bill bromeó diciendo que la próxima vez que necesitaran a alguien para romper una barrera, llamarían a Ron. Todos se rieron de eso y el día simplemente mejoró a partir de ahí.
Ya que todos pasaron el rato y se pusieron al día, Luna y su padre lo visitaron por la tarde. Después de que todos los Weasley, excepto Molly, se fueran a casa, Ginny prácticamente tuvo que ser arrastrada por su padre. Luna acababa de saltar a su cama y lo abrazó con fuerza, murmurando sus gracias solo para que él pudiera oír. Cuando ella lo soltó, Xenophilius Lovegood se acercó y tomó las dos manos de Ron entre las suyas. Besó las manos de Ron, lo que hizo que Ron se sintiera muy incómodo. Cuando Xenophilius levantó la vista, tenía los ojos inyectados en sangre y llenos de lágrimas. El hombre parecía haber pasado por algo realmente horrible. Cualquier enojo que Ron hubiera sentido contra el hombre por no estar allí para su esposa e hija se desvaneció en ese momento. Pudo ver el arrepentimiento y el dolor en los ojos de Xenophilius. Xenophilius le pidió a Luna que saliera un momento porque tenía que hablar de algo muy importante con Ron y su madre. Luna frunció el ceño, pero al final se fue después de darle a Ron un rápido beso en la mejilla. Esto hizo que Ron se sonrojara y pudo escuchar a su madre reír. Xenophilius se sentó junto a Ron en su cama y lo miró a los ojos. Gracias. Gracias, gritó Xenophilius. Salvaste a mi esposa. Salvaste a mi familia. Te lo debo todo. Te debo una deuda de vida. ¿Sabes lo que es una deuda de vida, Ronald? Ron negó con la cabeza. Significa que tendrás mi lealtad para siempre, Ron. Significa que si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo. Si está en mi poder dártelo, lo tendrás. Los ojos de Ron se abrieron de par en par al oír eso. ¿Lealtad? Ron pensó en las palabras del Sr. Lovegood. No salvó a la señora Lovegood porque quisiera algo a cambio. Lo hizo porque le gustaba. Era amable con él y era buena persona. La había salvado porque era la madre de Luna. Y Luna la amaba más que a nadie. La había salvado porque su don le había dado la oportunidad de intentarlo. Así que decidió decirle eso al Sr. Lovegood. Bueno, todo lo que acababa de pensar, excepto la parte de ser vidente. Cuando Ron terminó de contarle, Xenophilius se quedó mirando al chico con los ojos abiertos. La madre de Ron rompió a llorar y se disculpó. Dije algo malo. Necesito controlar mis palabras. Dios te bendiga, hijo mío, Dios te bendiga. El Sr. Lovegood lloraba cabizbajo y se cubría la cara con las manos. Ron se sintió incómodo de nuevo al ver a un hombre adulto llorar así. Pero pensó que, aunque él mismo fuera adulto algún día, perder a su familia también lo haría llorar. Así que no dijo nada y se quedó sentado en silencio. Le dieron el alta del hospital al día siguiente. La señora Lovegood aún no despertaba. Pero los sanadores estaban seguros de que estaría de pie activa para el final de la semana. Ron estaba emocionado por volver a casa y continuar con sus estudios y ejercicios. Había empezado a extrañar la normalidad que le habían proporcionado durante los últimos días. Habían sido los días más difíciles y angustiosos de su joven vida, y se alegró de haberlos dejado atrás. Al llegar a casa, Ron corrió a su habitación y abrió su diario de visiones. Ahora que sabía que era vidente, quería memorizarlas. También quería tachar la visión de la señora Lovegood, ya que había evitado esa crisis en particular. Mientras repasaba sus visiones y sus notas, encontró algo que le dio ganas de darse una bofetada. Anotó la fecha de la visión de su madre, riendo como una adolescente. Sábado 13 de 1990, su había olvidado de la visión de su madre porque no parecía importante. Estaba demasiado estresado por Pandora. En ese momento, si se hubiera dado cuenta, podría haber evitado que Pandora se lastimara. Habría confirmado antes su creencia en su don y habría estado mejor preparado. Soy un completo imbécil. Así que decidió que cada visión, grande o pequeña, recibiría toda su atención. Necesitaba todas las ventajas si quería intentar cambiar el futuro. También recordó que, en su pánico, durante la visión con Pandora, se había perdido la protección en la pared. Eso le había costado las uñas ensangrentadas.
Ahora también haría todo lo posible por mantener la calma y ser observador durante sus visiones. Luego marcó la visión con su madre 2- en los días siguientes. Se sumergió de lleno en su apretada leyenda, para sorpresa de sus padres. Habían pensado que Ron al menos se tomaría unos días libres después de sus recientes dificultades. No entendían que su horario era su mecanismo de defensa. Lo ayudó a recomponerse y descubrió que, siempre que estudiaba o hacía ejercicio, la ansiedad y los ligeros temblores en las manos desaparecían por un tiempo. La señora Lovegood despertó al final de la semana. La madre de Ron lo había llevado a visitarla. Y Ron se sintió estresado ante la perspectiva. No sabía por qué se sentía así, pero después de ver la reacción del Sr. Lovegood y su posterior colapso, Ron simplemente no quería volver a pasar por eso. No se le daba bien gestionar las emociones de los demás. Le había llevado toda la vida abrirse a sus hermanos, así que ser así con gente que apenas conocía era impensable. Por suerte para él. La señora Lovegood lo recibió con una sonrisa y una broma. «Pero sí es mi caballero de brillante armadura», dijo con su voz despreocupada al verlo entrar en su habitación del hospital. El comentario hizo que Ron soltara un bufido. «Siempre me alegra ayudar a una damisela en apuros», bromeó. Su madre inmediatamente chasqueó la lengua y le frunció el ceño. Ronald Weasley. «Serás respetuoso con tus mayores», casi gritó. «Uf, solo estábamos bromeando». «Lo siento, señora Lovegood», dijo Ron tímidamente. Pandora chasqueó la lengua. «¿No te dije que podías llamarme Pandora? Y soy yo quien debería disculparse». «Ron, debí de haberte dado un buen susto», dijo Pandora, en voz más baja de lo habitual. Ron bajó la mirada hacia sus pies, que se arrastraban. Sus manos empezaron a temblar ligeramente al imaginarse a la señora Lovegood muerta, sostenida por su hija que lloraba. Ron respiró hondo. «Relájate. Simplemente relájate. Se acabó. Ya está a salvo». Mali y Pandora vieron sus manos y se miraron, con comprensión. «¿Cuáles son tus asignaturas favoritas, Ron?» Ron miró a Pandora confundido. ¿De dónde había salido eso? «Pociones, defensa contra las artes oscuras y encantamientos», respondió rápidamente. No quería que esta reunión se volviera incómoda. «Defensa y pociones probablemente sean mis favoritas», añadió rápidamente. «Pero Percy dice que podría tener predilección por los encantamientos. Al principio no me gustaban las pociones, pero Percy me enseñó lo importantes y divertidas que pueden ser». «Eres un chico inteligente, Ron», susurró Pandora. «Mierda. Ya sé a dónde va esto. Perfecto para Ravenclaw». Ron cerró los ojos y suspiró al notar que la cara de su madre empezaba a sonrojarse. Allá vamos. Pasó el tiempo y Ron pronto se encontró a solo un mes de ir a Hogwarts. Por fin tenía 11 años y estaba a punto de comenzar su camino para convertirse en un verdadero mago. Ese pensamiento lo llenaba de ilusión. Sobre todo porque se sentía seguro al saber que ya estaba completamente preparado para afrontar los 2 primeros años sin problemas. Su hermano Percy le había hecho presentar un examen escrito de todas las asignaturas de primer año, diseñado por él mismo justo antes de que terminara julio. Obtuvo la máxima puntuación en todas las asignaturas excepto en herbología. Realmente no conseguía disfrutar estudiando sobre plantas, para gran irritación de su hermano. También se sabía de memoria gran parte del diario de Charlie, con sus maleficios, encantamientos y maldiciones. Estaba bastante lleno porque a Charlie le encantaba mostrarle a su hermanito cuánto sabía de magia. Aún había algunos hechizos que no entendía. Eran demasiado complicados, como el encantamiento Patronus. Charlie había mencionado que, aunque sabía lo que era, ni siquiera él lo había lanzado correctamente. Si Charlie no podía hacerlo, ¿cómo se suponía que él lo haría? Se había vuelto muy amigo de Percy y Charlie durante los últimos 3 años. Incluso se enviaban lechuzas con regularidad. Y ser incluido también había ayudado a Percy a relajarse un poco más. Ya no era tan pomposo.
pero seguía despreciando las travesuras y el mal comportamiento general de los gemelos. Ron también descubrió que su relación con los Lovegood se había fortalecido mucho durante el último año. Especialmente con Pandora. Se habían hecho amigos. Siempre bromeando y molestando a la madre de Ron con su adoración a Ravenclaw. Descubrió que Pandora tenía un toque travieso. Disfrutaba molestando a la gente con una alegría infantil. Le sorprendió, sin duda, pero una vez superada la sorpresa, empezó a apreciar esa faceta de ella. Luna lo llamó hermano mayor un día. Cuando él y Ginny cenaban en casa de los Lovegood, le conmovió el nuevo título que Luna le había dado, y tanto Pandora como Xenophilius estaban encantados de llamar a Ron parte de la familia. Por supuesto, Ginny se puso a echar espuma por la boca al oírlo, pero Luna ni siquiera se dio cuenta. Para gran diversión de Ron, pensó que la naturaleza posesiva de Ginny y la naturaleza distante de Luna eran la combinación perfecta para sus dos hermanas pequeñas. Pandora también tenía la extraña costumbre de enviarle regalos a Ron. Le había comprado un nuevo juego de pociones, ropa nueva, un hermoso tablero de ajedrez con piezas de cristal blanco y negro, e incluso un libro sobre métodos y técnicas de duelo. Porque él había comentado de pasada que había empezado a batirse en duelo al entrar en Hogwarts. Ron no sabía qué opinaba de estos regalos, pero su padre le había dicho que Pandora simplemente estaba agradecida por lo que Ron había hecho por ella y su familia. Le había dicho a Ron que estos regalos no eran caridad. Ron odiaba la idea de que le dieran cosas por lástima. Su padre lo convenció de que debía aceptarlos y no insultarla negándose. Su madre opinaba diferente. Una vez que empezó a aceptar los regalos de Pandora, su madre empezó a distanciarse. Podía notar que sentía un poco de celos de la relación entre Pandora y Ron, aunque Ron y su madre se querían mucho. Ron no sabía cómo hablarle porque siempre había pasado mucho más tiempo con sus otros hermanos. Supuso que, hasta cierto punto, ella sentía lo mismo. Aún así, Pandora y Ron se llevaban como dos gotas de agua. A menudo bromeaban, y Ron sentía que podía hablar con Pandora de cosas que no le gustaban con su madre. No era su secreto, por supuesto, pero había logrado confesarle que había dudado en salvarla por cobardía, que ella había sufrido más tiempo. Todo porque a él le faltaba la fuerza de carácter para mantener la calma en una situación difícil. Ella no dijo nada, simplemente sonrió con tristeza, lo abrazó fuerte y no lo soltó durante un minuto entero. De alguna manera, eso había hecho que su culpa fuera más soportable. Ron sabía que nunca podría hablar con su madre con tanta libertad. Pensarlo lo entristeció, pero ¿qué podía hacer ahora? Era evidente que su madre siempre adoraría a Ginny y con todos sus brillantes hermanos nunca había tenido muchas posibilidades, así que decidió seguir adelante con su vida curiosamente. Solo tuvo una visión en todo ese año, y era sobre Ginny. Estaba en un campo de Quidditch y, sobre él, los jugadores luchaban por el control del juego tan rápido que quedó completamente asombrado. No había espectadores. Así que supuso que se trataba de un partido de práctica entre dos equipos. Era Quidditch profesional. Lo supo con solo mirar. Y allí estaba Ginny a todo color. No podía ver para qué equipo jugaba ni cuál era su posición porque estaba demasiado abajo. Pero ver a su hermanita volar con tanta destreza y gracia le dibujó una sonrisa de felicidad en el rostro, así que se sentó con las piernas cruzadas y disfrutó de un partido profesional gratis. Ginny será jugadora profesional de Quidditch algún día. Sintió una punzada de celos, pero no duró mucho al recordar su propio don. Era un vidente, y uno muy poderoso. Además, no se puede tener todo. Y esta era una visión que nunca se atrevería a cambiar. Quería esto para su hermana. Era mediados de agosto cuando sus padres lo llevaron aparte y le dijeron que recibiría la vieja varita de Charlie. Intentaron entusiasmarlo. Pero no funcionó. Se le había roto el corazón y se le notaba en la cara. Una varita era algo muy preciado para un mago.
Era una extensión de su cuerpo, su magia y su alma. Pensó que, a pesar de todas las cosas usadas que había recibido en su vida, su varita sería suya. Pero allí, con la varita de Charlie en la mano, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La varita estaba fría en su mano derecha. Los gemelos le habían dicho lo increíble que se sentían con sus varitas en las manos, que podían sentir la magia en su interior, y que les hacía sentir cálidos y seguros al sostenerlas. Pero esta varita parecía un trozo de madera más. Sabía que su familia andaba corta de dinero, así que no discutió con sus padres, pero se negó a quedarse allí sintiéndose traicionado al quitárselo, así que se alejó de ellos con su varita en la mano derecha. A la mañana siguiente se enteró de que su padre le había comprado a Percy una lechuza nueva por convertirse en prefecto, a la que había llamado Hermes. Esto rompió el corazón de Ron y una horrible envidia surgió en su interior. A Ron le habían quitado su varita, solo para que Percy pudiera tener una nueva mascota. Amaba a su hermano entrañablemente, más que nunca, pero en ese momento sintió odio hacia sus padres, su hermano y este nuevo pájaro. Hermes se marchó enojado a su habitación y no salió en todo el día. No se dio cuenta de que Ginny había visto su reacción con una mirada triste y preocupada en su rostro. Al día siguiente decidió pasarlo en casa de los Lovecott. Pandora y Luna siempre lo acompañaban cuando estaba allí. Y ahora mismo necesitaba gente a su alrededor que no lo tratara como si no fuera nada. Gente que jamás le quitaría la oportunidad de conseguir su varita, solo para que uno de ellos pudiera conseguir un pájaro. Un maldito pájaro. Y lo mejor es que Percy me dio su vieja rata. Me quitan la varita y me dan una rata asquerosa para tener de mascota. Estaba tan irritado que le dolía la cabeza. Cuando llegó a casa de los Lovecott aún era temprano. En cuanto cruzó la chimenea, se encontró con una sonriente Pandora Lovecott. Ronald. Bienvenido de nuevo. ¿Quieres desayunar? Su voz, suave y etérea, y su sonrisa lo aliviaron al instante. Pero seguía enojado y dolido. Simplemente no se lo mostraría a Pandora. Este era su problema, no el de ella, claro. Es la única razón por la que vine. Sonrió con suficiencia. Ella rió entre dientes y fingió estar dolida. Bueno, voy al callejón Diagon. ¿Por qué no me acompañas y comemos algo en el caldero chorreante? Antes de que él respondiera, ella lo guió de vuelta a la chimenea y se pusieron en camino. Habían aterrizado en el caldero chorreante y encontraron mesa sin problema. Era temprano por la mañana y la mayoría de los clientes llegaban a la hora del almuerzo y la cena. Ella pidió huevos con tocino para ambos, que sabía que era su plato favorito. Pandora. ¿Por qué no trajimos a Luna? Estaba un poco confundido por lo rápido que los había traído. Y ese brillo travieso en sus ojos lo preocupaba. ¿Qué estaría planeando? Fue temprano esta mañana con Xenophilius. Van a buscar al Snorkacter. Cuernos arrugados, dijo como si lo que había dicho tuviera sentido. Ron la miró confundido durante unos segundos. Un cuerno arrugado que nunca había oído hablar de algo así. Probablemente algo en la mente de Xenophilius. A medida que se acercaba más a la familia, Lovecott se daba cuenta de que coincidía cada vez más con los gemelos sobre Xenophilius. Cuanto más hablaba con él, Pandora simplemente rió entre dientes. A mi marido y a mi hija les encantan sus cacerías juntos. Eso es lo único que importa. Ron, ¿cómo sabes siempre lo que pienso? ¿Te encuentras bien, Ron? Pareces molesto. ¿Otra vez? ¿Cómo? No, solo estoy un poco estresado. Había empezado a usar el estrés para evadir conversaciones que no quería tener. Había aprendido más sobre su trastorno de estrés agudo y, por lo tanto, había descubierto por qué sus padres se habían comportado tan raro con él el año pasado. Se habían preocupado por su salud mental. Trastorno de estrés agudo. Suena a alguna locura que se no pensaría. No le gustaba que lo trataran como una flor delicada que se marchitaría si las cosas se ponían demasiado difíciles. Había pasado por más problemas que la mayoría de la gente.
Y ni siquiera he empezado la escuela. Pero Pandora pareció entristecerse al oír eso. La molesté. Somos amigos, ¿verdad, Ron? Ella lo miró esperando su respuesta, pero él solo asintió lentamente. ¿A dónde va esto? Tengo un mal presentimiento. Entonces no te importaría decirme por qué te esfuerzas tanto, maldita sea. Solo pienso. Empezó mientras miraba su comida, pero Pandora lo interrumpió suavemente. Por favor. No me mientas. Levantó la vista y vio sus ojos plateados clavándose en él. Su sonrisa había desaparecido y Ron se sintió un poco intimidado. Hacía mucho que no la veía así. Tranquilo, Ron, ya sé por qué estudias tanto. ¿Por qué entrenas tanto? Hizo una pausa, pero sus ojos seguían fijos en los de él. Ella lo sabe. Yo también sé por qué llevas esos diarios. Súlelo la sangre. Abrió los ojos un poco y sus manos empezaron a temblar como si le hubieran dado una señal. No hay manera de que pudiera. Está fanfarroneando, tiene que estarlo. Ron adoptó una expresión de indiferencia. Pero sus manos lo traicionaron. Pandora sonrió lentamente con amabilidad. Extendió la mano y le tomó las suyas. Las apretó ligeramente para que dejaran de temblar. Sentía una punzada de dolor cada vez que veía temblar las manos de aquel chico por el estrés al que se sometía. Todo ese estrés solo para encajar. Le dolía el corazón por él. Ron, sin embargo, guardó silencio. Déjala hablar antes de que te asustes, Ron. Espera. Pero cada vez le costaba más. Tenía miedo de que le contara su secreto a su familia si de verdad lo sabía. No tienes que esforzarte tanto por el bien de los demás, Ron. Merlín, ella lo sabe. Ahora estoy jodido. Sé que estudias. Entrenas y guardas los diarios con los hechizos y las notas del colegio para que tu familia te vea como alguien brillante. Ron empezó a calmarse un poco. No mencionó mi diario de visiones. Pero ya eres brillante, Ron. Ojalá lo vieras también. Sigue adelante y descubre lo que sabe. No lo soy. Aunque no tenía por qué mentir. No soy perfecto como Bill, ni tan fuerte como Charlie. No tengo un intelecto tan brillante como Percy. Y jamás podría ser tan creativo como los gemelos. No me parezco en nada a mis hermanos. No soy nada comparado con ellos. Las palabras acababan de salir y agachó la cabeza, avergonzado. Había querido decirlas durante tanto tiempo. Pero nunca había confiado lo suficiente en nadie como para decírselas. Sus padres le tendrían lástima. Sus hermanos se burlarían de él. Y Ginny nunca podría entenderlo. Era la más querida de todos. Nunca le había faltado nada. Le comprarán una varita nueva, y túnicas nuevas, y la mascota que quiere. Sus celos hicieron que su corazón se encogiera y su rostro se tensara en una mueca de desprecio. Las palabras rompieron el corazón de Pandora. Ella tenía razón después de todo. Ron se veía a sí mismo como nada comparado con sus hermanos, y así presionó y presionó hasta lastimarse. Pero nunca se detuvo. No se había detenido ni siquiera a dudar cuando se arrancó las uñas para salvarle la vida. Después de que ella hubiera realizado un hechizo ilegal y oscuro sin ninguna precaución de seguridad. Después de que se encontrara al borde de la muerte debido a su comportamiento imprudente y estúpido. Un niño de 10 años casi se había destruido las manos para que ella pudiera vivir. Y lo había hecho por la razón más simple y bondadosa. Su hija era su amiga. Y él protegía a sus amigos. Tenía que demostrárselo. Tenía que decírselo antes de que se fuera a Hogwarts. Si no lo hacía, temía que este chico se empujara a una tumba prematura solo para poder ser considerado igual a sus hermanos. Sin embargo, ninguno de tus hermanos ha salvado una vida antes. Ante eso, levantó la vista. Ella sonreía con la más amable sonrisa que había visto. Tenía los ojos húmedos de lágrimas contenidas. Ver sus ojos tristes le hizo escocer. Ninguno de tus hermanos se ha infligido un dolor terrible ni ha sangrado para que alguien más pudiera vivir. Pero tú tienes a Ronald. Eres brillante. Luna lo ve. Ginny lo ve.
Xenophilius lo ve. Yo lo veo. Tus hermanos lo ven. Incluso tus padres lo ven. Cuando mi esposo me contó lo que le dijiste después de que te diera su deuda de vida. Ron, en todos mis años, nunca había visto a alguien actuar con tanta generosidad. Solo tenías 10 años, se le quebró la voz. Estaba a punto de llorar y actuabas como si proteger a los demás fuera tu deber. Eso es lo que eres, Ron. Eso es lo que te hace brillante. Por favor. Comprende eso. Prométeme que intentarás comprenderlo. Estaba asombrado. No tenía ni idea de que Pandora lo tuviera en tan alta estima. Él asintió y las lágrimas le resbalaron. Rápidamente apartó las manos de las suyas y se secó la cara con manos temblorosas. Ella no sabía mi secreto después de todo, pero después de lo que había oído de ella. Sabía que cualquier cosa que le dijera se mantendría en secreto. Ella no lo traicionaría así, y él jamás la traicionaría a ella ni al amor y la bondad de su familia hacia él, prometo bien, dijo mientras se secaba los ojos. Ahora a comer. Tenemos lugares a donde ir y cosas que comprar. ¿Qué cosas? Eso lo confundió un poco, pero cuando vio que el brillo travieso regresaba a sus ojos y una sonrisa felina se dibujaba en su rostro, lo supo. Se rió al comprenderlo todo de golpe. Me estaba esperando esta mañana y probablemente también mandó a Luna lejos. Esto no va a acabar bien. Fin del capítulo. Gracias y nos vemos mañana o quizás en unas horas.